Bienvenidos jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Un servidor, el profesor Alberto Córdoba, va a ser su maestro de esta materia de administración de proyectos. Iniciamos este semestre pues, en las condiciones de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, buena parte del curso va a ser autodirigido, es decir, ustedes se van a administrar en sus tiempos para ver las clases, así como para la lectura y la resolución de las tareas y casos que van a ser la evidencia de que ustedes pues aprendieron los conceptos que requiere el curso. De tal manera que estas clases quedan grabadas para que ustedes puedan acceder a ellas cuando mejor les acomode, en su horario, en la disponibilidad que tienen, dadas las circunstancias tan especiales por las que estamos pasando. Cualquier duda pueden llamar a mi teléfono o estamos en contacto a través del correo. El correo institucional del ITH no pude accesar porque se me cambió la contraseña. Estoy en espera de que el maestro Ibarra, que es el administrador, me pueda generar una nueva contraseña para accesarlo. En cuanto tenga listo esto, pues yo les notifico. De todas maneras, en las listas de asistencia vienen sus correos para que yo les pueda enviar los materiales que se vayan a requerir, así como el examen y el sistema de evaluación. Básicamente el sistema pues, va a consistir en estas evidencias que ustedes van a entregar, que son las tareas y los casos, y un examen escrito que yo se los voy a enviar para que ustedes lo resuelvan en un tiempo determinado y me lo regresen ya contestado. Bueno, esta primera unidad sería una introducción que incluye pues, la importancia de la administración de proyectos, definiciones y algunos atributos que debe cumplir un proyecto. El libro que vamos a llevar de texto es se llama Administración Exitosa de Proyectos. Este es el autor Guido Clemens. Es quinta edición. Este libro se encuentra en internet, lo pueden ustedes descargar en PDF, así que va a ser accesible para que ustedes puedan repasar el material que estamos exponiendo y contestar las preguntas que van a ser las tareas. Al final del capítulo pues viene una serie de preguntas, yo les voy a decir qué preguntas van a contestar y el caso que van a resolver. Los casos son situaciones hipotéticas que se asemejan a una situación real. El propósito pues es identificar los elementos que se aprendieron para aplicarlos en una situación real. Así que este libro básicamente pues va a ser nuestro libro de texto, aunque también vamos a acudir a otras fuentes, pero la mayor parte del curso va a estar basada en este libro. Administración Exitosa de Proyectos. Vamos a utilizar la quinta edición. Entonces vamos a ver la primera unidad, que es una parte introductoria, que aquí en el libro pues corresponde al primer capítulo, que se titula así, Conceptos de Administración de Proyectos. En este caso, un proyecto es algo que se planea realizar en el futuro. La naturaleza del proyecto pues puede ser de diferentes tipos. Para nosotros un proyecto puede ser la planeación de una boda, puede ser la planeación de un viaje, puede requerir la modernización de una planta, quizá cambiar el proceso. En el mundo empresarial, el proyecto puede consistir en abrir una nueva tienda comercial o lanzar un nuevo producto en el mercado o abrir un nuevo mercado para un producto ya existente y abrir un nuevo mercado en otro lugar. En fin, es todo aquello que va a requerir una planeación. Se va a necesitar realizar varias etapas antes de concluir el proyecto. Se van a demandar recursos materiales, monetarios, tanto para la realización como para la conclusión del proyecto. Entonces, vamos a empezar en esta primera unidad mencionando los atributos de un proyecto. ¿Qué atributos se deben cumplir para que nosotros digamos que es un proyecto?
repito lo que mencionaba ahorita, los proyectos pueden ser de diferente naturaleza, pero si cumple estos atributos, entra en la categoría de un proyecto. Entonces, la primera es, el proyecto debe tener un objetivo. Este objetivo debe ser lo más específico posible. Debemos evitar establecer un objetivo que sea demasiado vago, es decir, un objetivo muy general, sino que el objetivo es aquello que persigue el proyecto, lo que finalmente se va a entregar una vez que el proyecto concluya. Por lo tanto, el objetivo debe ser algo que se pueda medir, que sea mensurable. Por ejemplo, un proyecto puede tener el siguiente objetivo: abrir una nueva tienda comercial departamental en la ciudad de Hermosillo, a un costo, a un presupuesto de 15 millones de pesos, ubicado en la zona norponiente de la ciudad, que está dirigido a una clase media, media alta. Entonces, ya ese es un objetivo muy específico. Decir un objetivo, vamos a abrir una nueva tienda, pues es una idea demasiado vaga. Tiene que ser lo más específico posible, porque el objetivo pues es lo que va a orientar el proyecto en su realización y conclusión. Entonces, es la parte principal, el número 1, y debe ser lo más específico y objetivo posible. El número 2, un proyecto va a requerir tareas interdependientes. Quiere decir que para realizar este proyecto vamos a necesitar realizar varias fases o etapas, que son las tareas. De tal manera que estas tareas van a estar relacionadas entre sí y las llamamos tareas interdependientes. En muchos casos, para poder realizar una tarea, vamos a requerir terminar una tarea anterior. Entonces, estas tareas tienen una cierta secuencia y van a ser interdependientes. Las tareas deben ser suficientemente específicas para que podamos tener control de ese tipo de tarea que se va a realizar. Debe haber un equilibrio que no sea demasiado específico ni demasiado general, sino que sean cierto número de tareas fáciles de identificar, que podamos asignar los recursos que se requieren para realizar esa tarea, el tiempo estimado y qué relación tiene con las otras tareas del proyecto. El siguiente atributo dice: un proyecto tiene un tiempo específico o un periodo de tiempo finito. Entonces, esta sería otra característica. Debe ser un proyecto acotado en el tiempo. Debe tener un inicio y un final. Se va a construir esta tienda comercial departamental en el primer semestre del año 2021. Debe iniciar el 15 de enero y se debe terminar todo el proyecto, toda la tienda, para entregarse listo para que se abra al público, por decir, el 25 de junio del 2021. Estos proyectos pues deben estar en un tiempo específico. Decimos, debe estar acotado, debe tener un inicio y un final. Las tareas que mencioné ahorita pues van a demandar recursos. Estos recursos pueden ser recursos monetarios, materiales y económicos. De tal manera que el alcance del proyecto en relación al objetivo va a estar definido en buena parte por los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero se tiene para invertir en el proyecto? Era una limitante que ponemos aquí, ¿no? Bueno, la construcción de esta tienda comercial va a requerir una inversión de 15 millones de pesos. Entonces ya está limitado, está bien delimitado el proyecto. ¿Cuáles van a ser los recursos materiales, maquinaria, equipos, así como los recursos humanos para llevar a cabo el proyecto? El siguiente atributo dice: un proyecto puede ser una tarea única que se realiza una sola vez. Entonces, estos proyectos deben ser únicos.
o en otras palabras, es irrepetible. Ese proyecto se va a realizar por una sola vez. No son proyectos repetitivos, sino que se realizan por una sola vez. Tiene un inicio y final. Una vez que termina el proyecto, se puede realizar otro proyecto, pero ya va a ser totalmente diferente. Hablando de la tienda comercial, digamos que sea la tienda comercial Sears. Va a abrir una nueva tienda en la zona norponiente de la ciudad y va a tener ciertas características. Una vez que se termine la tienda, ese proyecto terminó. Ya, si el consorcio Sears abre otra tienda, pues va a ser en otro lugar, en otro tiempo, va a requerir otros recursos, va a tener otras dimensiones o características. Por eso se dice que los proyectos, su característica básica es que se realizan una sola vez, son irrepetibles. Siguiente, un proyecto tiene un patrocinador o un cliente. Patrocinador, quien va a financiar el proyecto, o el cliente que pide el proyecto a quien se le va a entregar el proyecto una vez terminado. Estos son normalmente los que otorgan los recursos monetarios. Son los que definen pues cuál es el objetivo que se desea lograr. Por lo tanto, se va a realizar el proyecto con una estrecha comunicación tanto con el patrocinador o con el cliente, para ver sobre la marcha si se están cumpliendo los objetivos deseados del cliente. Una vez que se inicia un proyecto, este puede tener unos cambios o variantes durante su marcha, conforme las condiciones cambien, pues en donde se está realizando el proyecto. O bien, si cambian las necesidades o requerimientos del mismo cliente. O bien, si hay quizá una restricción en los recursos monetarios, o quizá tenemos más recursos monetarios para invertir. De tal manera que una vez que se termine el proyecto, el cliente quede satisfecho con el producto que se le va a entregar. O el patrocinador, quien fue el que financió. Entonces es lo mismo, ¿no? Patrocinador o cliente. Quien se va a beneficiar del producto una vez que se termine el proyecto. O quien está financiando el proyecto para su realización. El otro atributo, el último, es un proyecto implica un grado de incertidumbre. Es decir, un proyecto tiene cierto grado de riesgo. Todo lo que tiene que ver con el futuro implica cierto riesgo de que las cosas no salgan como se planeó, que cambien las condiciones de la economía, surjan algunas contingencias que puedan demorar la terminación del proyecto, o que restrinjan los recursos monetarios con los que se habían planeado. Entonces, todo proyecto está sujeto a cierto riesgo o incertidumbre. Al administrar un proyecto se tiene que tomar en cuenta pues ese riesgo, de tal manera que se puedan establecer quizá 2 o 3 escenarios posibles, quizá un escenario optimista, uno más probable y uno pesimista, para quien está realizando el proyecto o quien está requiriendo ese proyecto pueda saber el riesgo que puede incurrir, que pueda administrar ese riesgo sin que represente una pérdida catastrófica pues para el cliente o el patrocinador. Entonces tenemos que estar conscientes de que siempre va a haber un riesgo, de que lo que se planeó no necesariamente va a ocurrir tal cual una vez que se lleve a la práctica. Puede haber cambios quizá en aspectos legales del gobierno, puede ser que haya un conflicto laboral, que haya una huelga, puede ser que ocurra un evento catastrófico como el que estamos viviendo, una pandemia. Quizá muchos proyectos que se iban a realizar por empresas en este primer semestre del año, pues se vieron suspendidos por algo externo, que está más allá de su control o de su alcance. Entonces son riesgos que se deben tomar en cuenta y medir para que podamos administrar ese riesgo y minimizar pues el impacto negativo que pudiera tener alguna contingencia desfavorable. Bueno, en ese sentido, pues todo aquello que cumple con estas características es un proyecto. El autor, ahí en el capítulo 1, en esta página 5 del libro que le mencioné, de la 5ª edición, pues hace una lista de lo que puede ser un proyecto.
Puede ser un grupo musical que va de gira, va a iniciar una gira a través del país o a nivel mundial, ese es un proyecto. Se va a planear la realización de una boda, es un proyecto. Una empresa quiere reemplazar su maquinaria por maquinaria automatizada o maquinaria más moderna, es un proyecto. La empresa está tratando de sacar un nuevo producto innovador, entonces el Departamento de Investigación y Desarrollo está trabajando en sacar un nuevo producto. Entonces incumple con todas estas características que son los atributos del proyecto. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a las restricciones que puede tener un proyecto. De tal manera que estas restricciones pues van a delimitar en buena parte el alcance del proyecto, hasta dónde podemos llegar. Entonces vamos a mencionar estas restricciones que pueden influir pues en el éxito o fracaso del proyecto. Lo voy a poner aquí en el pizarrón con una breve explicación, igual ustedes lo pueden ver ahí en su libro. El primero pues son los recursos. El riesgo que mencionábamos ahorita. La satisfacción del cliente. El alcance del proyecto. La calidad. El programa. Y el presupuesto. Todos estos son limitantes del proyecto que restringen pues hasta dónde el proyecto puede ir y también pues definen en buena parte el éxito o fracaso del proyecto. Entonces unos son los recursos que dispone la empresa, recursos monetarios, o sea financieros, recursos materiales, recursos humanos. Se tiene que saber con qué recursos, porque son los que se van a utilizar para la realización del proyecto. El riesgo que explicamos ahorita, establecer escenarios, ya sea de éxito o fracaso, prever las posibles contingencias que se puedan presentar, qué hacer en caso de que se presente un escenario desfavorable. Lo otro pues es que el cliente quede satisfecho. ¿Qué es lo que está pidiendo el cliente? Que podamos entender exactamente los requerimientos del cliente de tal manera que se cumplan los objetivos deseados y que el producto que se va a entregar sea de satisfacción al cliente que lo recibe. El alcance, hasta dónde va a llegar el proyecto, el nivel de calidad que exige el proyecto con respecto a sus atributos, características, etc. El programa, que es lo que va a definir la realización del proyecto. Aquí vamos a mencionar lo que dijimos, las tareas, todas las tareas interdependientes, quiénes son responsables de llevar a cabo estas tareas, cuál es el recurso que se va a tener para realizar esa tarea, qué tareas tienen relación con otras tareas. Entonces ese es el programa. Ya más específicamente vamos a ver un cronograma de las actividades para llevar a cabo el proyecto. Y el último, el presupuesto, que es lo que define económicamente pues el alcance del proyecto. Aunque aquí mencionamos los recursos financieros, el presupuesto ya define exactamente los recursos que se van a asignar a cada una de las tareas, de tal manera que podamos tener un control sobre los costos que implica el proyecto. De hecho, lo más probable que represente un fracaso para un proyecto pues sea que los recursos se restrinjan o que falten recursos para llevar a cabo dicho proyecto. El autor pone aquí como una persona, ¿no?, que está malabareando pues todo esto. Quienes participan en la administración de proyectos pues tienen que tener en cuenta este conjunto de restricciones que pueden limitar el éxito o el fracaso de un proyecto. Bueno, y por último en esta clase vamos a ver el ciclo de vida de un proyecto. Mencionábamos en uno de los atributos del proyecto que un proyecto es finito, tiene un principio y un fin.
es un proyecto único, irrepetible. Por lo tanto, el proyecto pues sigue un ciclo. Le llaman así, ¿no? Ciclo de vida del proyecto. Este sería, en este eje, el tiempo. Vamos a ponerlo así en términos generales. Dependiendo del tipo de proyecto, pues algunos proyectos pueden abarcar semanas, otros proyectos, megaproyectos, pueden abarcar años. La construcción de un nuevo aeropuerto pues puede tomar 3, 4 años. La construcción de un proyecto, por ejemplo, de una plataforma marítima en aguas profundas para extraer petróleo, pues no, son proyectos que abarcan 10 hasta 15 años. O sea, son proyectos de mucho tiempo. Pero aquí lo vamos a dejar así en general, solamente para explicar las etapas del proyecto, ¿no? Y en este eje se puede poner pues el esfuerzo requerido. En términos generales, es decir, cuánto esfuerzo se requiere para llevar cada uno de estas etapas. Lo voy a poner aquí de este color. Serían 4 etapas. La primera le llaman pues la etapa de inicio, que sería esta. El inicio comienza identificando una necesidad, un problema o una oportunidad. Es lo que va a definir en buena parte el objetivo del proyecto. Al emprender un proyecto es por una de estas 3 razones: identificar una oportunidad, resolver un problema existente o simplemente alcanzar un objetivo deseado. Entonces puede ser una oportunidad o bien resolver un problema que la empresa requiere establecer, aprovechar una oportunidad o bien resolver algún tipo de problema que tiene la empresa. Este material pues viene ahí en la página 9 de su libro, donde pueden ver el ciclo de vida del proyecto. Esta parte de inicio pues es la que requiere menos esfuerzo, porque normalmente es eso, simplemente identificar un proyecto, es establecer pues cuál va a ser el objetivo de ese proyecto. Estamos viendo solamente pues esa parte del proyecto donde prácticamente todo es todavía papel, o sea, lo que es la parte de planeación en el escritorio. Sí va a requerir levantar cierta información o investigación, por eso aquí aparece como el que requiere menos esfuerzo. Luego viene la etapa de planeación. Bueno, ya que se define bien el proyecto, se lleva a cabo ahora la planeación, que sería lo que es establecer una cédula del proyecto. Entonces ya tenemos una propuesta específica del proyecto. Eso lo vamos a ver pues en las siguientes unidades. Cómo se debe elaborar una cédula del proyecto, una propuesta para llevar a cabo el proyecto. ¿Quiénes van a realizar ese proyecto? ¿Qué contratista va a asignársele para que lleve a cabo ese proyecto? ¿O qué grupo de personas o qué departamento dentro de la empresa se va a responsabilizar de realizar el proyecto? Entonces ahí vamos a ver todo lo que es la planeación, ciertos criterios, requisitos que se deben llevar, ¿no? Ya que se tiene la planeación, pues ahora la siguiente es la ejecución. Es la parte que requiere mayor esfuerzo, es llevar a cabo el proyecto a su realización. Ya se empieza a trabajar. Si es la tienda comercial que mencioné, pues ya se empieza a ¿cómo se llama? A preparar el terreno, viene la maquinaria, empiezan a establecer los cimientos, se contratan a los trabajadores empiezan a trabajar.
desde los obreros, albañiles, los ingenieros, etc., ¿no? Es la que va a demandar mayor esfuerzo y que normalmente consume mayor tiempo. Una vez que se termina el proyecto, pues viene lo que sería el cierre, que sería pues el producto entregable, lo que se va a entregar al cliente o al patrocinador una vez que el proyecto se haya concluido. Es aquí donde se revisa pues que el proyecto cumpla con todas las especificaciones que se mencionaron desde un inicio y que el cliente que va a recibir ese proyecto pues quede completamente satisfecho, que se cumplió. Ya en la parte del cierre pues viene toda la documentación. Normalmente pues ya se realizan los últimos pagos que quedaban pendientes para quienes trabajaron en el proyecto, el equipo de proyecto o el contratista que realizó el proyecto, etc. Se firma que quedó satisfecho, que se cumplieron los objetivos, se hacen los pagos. Solamente una aclaración: a lo largo de todo el proyecto, tanto el cliente como el patrocinador están trabajando junto con el equipo de proyecto. No vayan a pensar que es hasta esta etapa final cuando los contratistas o los responsables del proyecto entregan toda la información y el resultado, sino que a lo largo de todo el proyecto va a haber reuniones periódicas para estar informando al cliente o patrocinador de los avances del proyecto. De tal manera que si surge un problema, si hay un cambio en las condiciones, si el cliente pide otra cosa, se puedan hacer las modificaciones sobre la marcha. Poder también identificar problemas o errores que puedan surgir durante la realización del proyecto. Entonces este sería el ciclo de vida del proyecto. Creo que pues esta sería la primera clase, y que vendría a ser casi la mayor parte del capítulo 1. Ustedes pues ya van a leer, por si tienen dudas, ahí en el material del libro. Les mencioné que pues se encuentra ahí en PDF. Por lo pronto les voy a dar la tarea para que vayan trabajando. Hay la información que espero enviárselas esta misma semana. Les voy a indicar la fecha de entrega de esta primera tarea, que estimo deberá ser pues a inicio del mes de octubre, más o menos dentro de unas 2 semanas. Bueno, en el apartado de preguntas de esta quinta edición, es el capítulo 1, la página 25. Van a contestar las siguientes preguntas. La pregunta número 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11. Y van a resolver el caso número 1. Van a leer ese caso y van a contestar las 4 preguntas que vienen al final del caso. Estos casos, les mencionaba, son casos hipotéticos, pero que se asemejan a una situación real, de tal manera que nos permita a nosotros pues aplicar los conceptos a, digamos, lo más cercano a lo que sería el mundo real. Entonces miren, de tarea, la primera tarea la pueden resolver en Word y me la envían en un archivo. Serían las preguntas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11. 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11. Y el caso 1, que en esta quinta edición es una organización sin fines de lucro. Lean ahí el caso y entonces ya contestan las 4 preguntas que vienen en el caso. Viene una actividad en equipo, esa no la vamos a realizar, solamente van a contestar las 4 preguntas que vienen en el caso número 1. Bueno, sería todo de esta clase. Espero en esta misma semana o en la próxima semana hacer la segunda videoclase para terminar esta primera unidad
la número 1. El primer parcial serían las primeras 3 unidades, que serían los primeros 3 capítulos de este libro. Capítulo 1, 2 y 3. Que estaríamos hablando más o menos del primer examen dentro de unas 5 semanas. Ya después le voy a dar las fechas más precisas, más exactas, para enviarle esta información a sus correos. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Este video queda grabado para que lo puedan ver en el tiempo que tengan ustedes disponible. Nos vemos en la próxima clase.